que tiene los micronutrientes, pero ahora vamos a profundizar un poco lo que son estos compuestos en el paciente crítico. Recuerden que los micronutrientes incluyen vitaminas y los oligoelementos, que en este caso son los minerales, ¿no? Todos los elementos de la tabla periódica, que son una buena cantidad de esos elementos de la tabla periódica son necesarios para el metabolismo del ser humano, ¿no? Pero se necesitan en general estos elementos, se necesita en dosis pequeñas, ¿no? En realidad pequeñas. De tal manera que para nosotros tener una buena reserva de estos oligoelementos minerales, ¿no? O minerales, es suficiente con la dieta que nosotros consumimos, ¿no? Ahora, el paciente estable también es suficiente también con las dietas, incluso con la nutrición especializada que se le da, ya tiene estos oligoelementos, ¿no? El paciente crítico es un poquito especial, ¿no? Algunos estudios mencionan que requieren un poquito más, otros estudios refieren que solo hay que dar lo necesario, ¿no? No hay ninguna evidencia en dar más oligoelemento, porque igual no lo va a absorber el paciente porque está en estado crítico. Entonces también hay ciertas divergencias que les vamos a mencionar. Hay estudios donde se usan micronutrientes, sobre todo en pacientes con sepsis. Hay bastantes estudios con pacientes en sepsis. La vitamina C, por ejemplo, ¿no? Que se está usando incluso en la pandemia, se usa en pacientes con sepsis, ¿no? Y se sigue estudiando todavía, ¿ya? Entonces, los objetivos de esta clase es clasificar los micronutrientes. Vamos a poner puntero. A ver, ¿se ve el puntero? Ya. Entonces vamos a clasificar los micronutrientes, describir el papel de los más importantes justamente en los pacientes críticos. Y el papel también de estos micronutrientes en la enfermedad crítica, cómo se comportan, ¿no? Recuerden que los micronutrientes incluyen tanto vitaminas como oligoelementos. Los oligoelementos son los conocidos minerales. Los elementos, en términos simples, son los elementos de la tabla periódica, no todos, ¿no? No todos los seleccionados, y esos se llaman pues oligoelementos, ¿no? Y los otros son las vitaminas, ¿no? Ustedes saben que las vitaminas también están presentes en los alimentos, y en el paciente crítico se requiere dar su aporte diario, ¿no? Para que no tengan déficit, ¿no? Entonces vamos a ver qué vitaminas se recomiendan en los pacientes críticos. Recuerden que las vitaminas catalizan y regulan procesos biológicos fundamentales, todos los procesos. Algunas vitaminas son cofactores enzimáticos, recuerden, ¿no? Y van a intervenir en los procesos de catalización, ¿no? De todos los procesos biológicos. Y bueno, estas vitaminas no actúan solos, ¿no? Sino al unísono o juntamente con los minerales y más no individualmente, ¿no? Entonces, tanto con vitaminas y minerales o oligoelementos tienen una interrelación porque en los procesos metabólicos no solo interviene la vitamina, sino en toda la cadena de procesos también intervienen los minerales, ¿no? Y el déficit puede alterar procesos metabólicos y funciones enzimáticas, ¿no? Justamente porque intervienen en esos procesos, ¿no? Entonces, el déficit puede producir disfunción orgánica, ¿no? Disfunción orgánica se refiere pues a falla renal, falla cardíaca, ¿no? Alteración del sistema nervioso central, alteración pulmonar, entonces falla orgánica o disfunción orgánica, ¿no? Mala cicatrización de heridas, ¿no? En los pacientes postquirúrgicos, porque habíamos hablado, alteraciones del sistema inmune, ¿no? Y en algunos casos secuelas permanentes, por ejemplo, si hay, claro, en nuestro medio, en los pacientes es bien difícil un déficit crónico de alguna de ellas, ¿no? En otros países sí hay déficit crónico, ¿no? Donde hay incluso alteraciones a nivel cerebral, ¿no? Hay retardo del proceso de desarrollo del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas vitaminas en el paciente crítico, si hay un déficit, porque hay un hipermetabolismo, hay un hiperconsumo, produce pues disfunción orgánica, mala cicatrización de heridas, ¿no? Alteración del sistema inmunitario y secuelas permanentes como la sarcopenia, por ejemplo, también está asociada
a vitamina C, ¿no? Dentro de la clasificación hay vitaminas hidrosolubles, como ya sabemos, hay liposolubles, las hidrosolubles, el ácido ascórbico es el más estudiado, ¿no? La vitamina C, ¿no? Muchos promueven, pues, ¿no? La administración de vitamina C en personas, entre comillas, normales, no enfermas, que no estén hospitalizados, ¿no? No hay muchos estudios realmente en si tiene beneficio o no en este tipo de personas no enfermas o no hospitalizadas la vitamina C. Lo que sí hay estudios, por ejemplo, en paciente crítico, hay pacientes, hay estudios incluso en pacientes del uso de vitaminas C en pacientes con sepsis moderada, en piso de hospitalización también han estudiado la vitamina C y ha tenido buenos resultados. Sin embargo, algunos resultados también mencionan que la diferencia entre uno y otro no es significativo, pero sí hay un resultado, ¿no? Por lo menos a favor. Pero en las personas que no están hospitalizadas, que no tienen una patología o, entre comillas, sanas o normales, no hay, digamos, mayor evidencia de que el organismo mejore, ¿no? Fisiopatológicamente, teóricamente sí, la vitamina C tiene un papel muy importante también en la vía del metabolismo y es cofactor enzimático. Teóricamente sí podría influir en otros procesos, pero los estudios pues no concluyen en pacientes sanos, ¿no? En personas sanas, perdón. El complejo B también son vitaminas hidrosolubles. Tenemos la tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoteico, piridoxina, biotina, ácido fólico, cianocobalamina, ¿no? Todos estos tienen sus particularidades. No todos están estudiados en los pacientes críticos, solo algunos, por ejemplo, la tiamina, el ácido fólico también, la cianocobalamina. De todas, la que tiene mayor evidencia es la que tenemos que dosar y tenemos que suplementar, sobre todo en los postquirúrgicos, es la vitamina B12. Como ya saben, los pacientes que se les hace gastrectomías radicales o hay síndromes de mala absorción o hay algo que altere el factor intrínseco de Castle, ¿no? Esto va a impedir que se absorba pues justamente la vitamina B12, ¿no? Dentro de las liposolubles tenemos la vitamina A, la vitamina D, E y K, ¿no? Como hemos mencionado, la vitamina K es poco probable que de una persona tenga déficit de vitamina K, ¿no? En todo caso, estaría esto asociado a hemorragias incluso, ¿no? Vitamina A y D son las más frecuentes en las personas, ¿no? El déficit de estos, la vitamina A y D son las más frecuentes. Vitamina E y K son poco frecuentes, sin embargo, se podría describir algunos casos, ¿no? En cuanto a los minerales, ¿no? O oligoelementos, así se llama, son micronutrientes necesarios en cantidades mínimas. Eso es importante, ¿no? Vamos a pluma. Entonces, cantidades mínimas de estos minerales, ¿no? Cuando uno revisa las guías clínicas de la SPEC y el SPEN, hay valores que nos sugieren nada más. No hay tampoco valores tan exactos de cuánto se debe dosar estos micronutrientes, estos minerales, en los pacientes, por ejemplo, hospitalizados, en los pacientes, por ejemplo, críticos, en las personas sanas, entre comillas. Entonces, no hay un rango. Algunos estudios dicen no es necesario dar dosis altas, ¿no? Porque igual uno no lo absorbe. Otros mencionan dar solo la cantidad que requiere, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Y recuerden que los minerales desempeñan acciones estructurales y funcionales, ¿no? La mayoría de los minerales intervienen en los procesos de oxidorreducción, son cotransportadores, forman parte estructural de proteínas, ¿no? De algunos polisacáridos también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todos estos minerales u oligoelementos, el cobre, el oro, el plata, miren, necesitamos, a pesar que estos elementos, si uno se pone a pensar, ¿no? Oro, plata, necesitamos, ¿no? Lo que la literatura dice que sí necesitamos cantidades mínimas, ¿no? Manganeso, cobalto, ¿no? Cobre, azufre, flúor, litio, ¿no? Fósforo.
el níquel, potasio, aluminio, cobalto, ¿no? Y mire el déficit de los mismos, a qué está asociado, ¿no? A qué bajo rendimiento físico, sí, astenia, ansiedad, calambres, bueno, dependiendo del micronutriente, del oligoelemento, pues vamos a tener ciertas manifestaciones, ¿no? De todos estos oligoelementos, no todos pues están estudiados ampliamente, solo algunos, ¿no? Claro que acá me da una relación de posibles consecuencias por su déficit, ¿no? Por ejemplo, el potasio, muchos pacientes que se dializan, por ejemplo, cuando se dializan, ustedes saben que la diálisis va a veces potasio, ¿no? Potasio, y a veces excede el potasio, ¿no? Hacen hipocalemias y el paciente empieza a tener contracturas, ¿no? Contracturas de la región incluso facial o contracturas de los miembros, ¿no? Entonces, bueno, ahí describen las contracturas musculares asociadas a potasio. Entonces, cada micronutriente está asociado su déficit está asociado a alguna patología, algún síntoma, ¿no? Pero no todos se han estudiado de manera pues, profunda, ¿no? Entonces, ahí está el selenio, el magnesio, el potasio, el sodio, el yodo, calcio, ¿no? El flúor, el silicio, zinc, ¿no? El azufre, el cromo, el hierro, ¿no? Entonces, todos esos, por ejemplo, los más conocidos, el selenio, ¿no? El selenio se sabe que es un antioxidante, ¿no? Evita la liberación de radicales libres, ¿no? El magnesio también es antioxidante, evita la liberación de radicales libres, ¿no? Hay un producto bastante conocido que es el magnesol, ¿no? El magnesol, que lo habrán oído el doctor Pérez Albel, ¿no? Justo ha patentado lo que son el magnesio, ¿no? Para el consumo. Entonces, también intervienen los procesos el magnesio, ¿no? Y está dentro de los procesos de oxidorreducción, también interviene el magnesio. Potasio, ¿no? Los cítricos tienen bastante de potasio, por ejemplo. Los nefrólogos a veces indican, ¿no? Cuando hay hipocalemias, hay pastillas de carbonato de potasio, ¿no? Y a eso le agrega a veces jugo de naranja, y con eso corrige, ¿no? Con hipocalemias leves, por ejemplo, ¿no? Sodio, ¿no? Ya sabemos todas las funciones que tiene el sodio. Yodo, ¿no? Que es importante como parte de las hormonas tiroideas, recuerden, ¿no? Eh, Ustedes sabrán que ha habido un buen programa de salud pública por la intervención del yodo en la sal yodada, ¿no? Hasta antes de la introducción del yodo a la sal había mucho bocio, ¿no? Una población. Entonces, una de las grandes estrategias del Estado peruano para que no haya justamente este déficit de yodo fue la implementación o la introducción del yodo en la sal de mesa, ¿no? Porque antes la sal pues se consumía sin yodo, ¿no? Entonces ya había bastante, muy frecuente pues el bocio, ¿no? Sea una especie de tumoración que les crecía en la región cervical a las personas, ¿no? Una buena política de salud pública fue la introducción del yodo a la sal de mesa, ¿no? Y a partir de eso empezó a bajar la incidencia pues ¿no? Del bocio, ¿no? ¿Y por qué se introdujo en la sal y no entró en otras sustancias, ¿no? Porque se hicieron varias preguntas los estudiosos de ese momento, dijeron, ¿qué alimento es lo que, o sea, cuál es lo que va a comer la población todos los días, ¿no? Azúcar, por ejemplo, podemos prescindir, ¿no? Muchos seguramente no consumen azúcar, pueden ponerle stevia, qué sé yo, pero una dieta sin sal es casi imposible, pues que una persona no consuma sal, ¿no? Entonces, a veces los hipertensos de por ahí se podría restringir la sal, pero igual lo consumen, ¿no? O sea, podría ser una dieta de 1 o 2 días de una dieta hiposódica, pero más de eso no vas a aguantar. Entonces, por eso justamente se determinó que la suplementación de la sal tiene que ser con yodo. Por eso hoy en día es la sal yodada, ¿no? Entonces fue un buen programa de salud pública, bastante acogida. Se publicó los resultados y desde esa vez pues se consume sal yodada, ¿no? Calcio, ¿no? Calcio también es importante, ¿no? Flúor, silicio, zinc lo usan bastante para
cicatrización de heridas, ¿no? Y para los procesos diarreicos, ¿no? En niños, por ejemplo, hay suplementos de zinc en gotitas, se les da, ¿no? Pues, ayuda a la generación del tracto gastrointestinal y también hay cremas que contienen zinc para la cicatrización de heridas, escaldaduras, ¿no? Azufre, cromo y el hierro, también es bastante conocido el hierro, que forma parte de la hemoglobina, ¿no? Entonces el hierro, entonces, lo suplementamos en función del sulfato ferroso. Miren, todos los micronutrientes, oligoelementos en sí, ¿no? Son necesarios para los procesos metabólicos, ¿no? Y en el paciente crítico más aún son necesarios, ¿no? ¿Podría haber déficit de estos en el paciente crítico? Sí, sí, se describen déficit de estos. Eso va a depender mucho de la patología y del tiempo que esté en la unidad crítica, ¿no? Entonces, miren, para repasar, lugares de absorción de micronutrientes, ¿no? Siempre recordar que la vitamina B12 requiere el factor intrínseco de Castlé producido en el estómago, ¿no? Y dónde se absorbía la vitamina B12 en el ilion terminal, ¿no? Miren, desde la ingesta del bolo alimenticio pasa por el esófago, ¿no? Llega al estómago. En el estómago hay procesos de absorción también, ¿no? El jugo gástrico, acá se forma el jugo gástrico, ¿no? En el duodeno se absorbe hierro, calcio, magnesio, ¿no? Acá ya viene la parte de la bilis, ¿no? El páncreas, ¿no? Secretan los jugos pancreáticos, jugo biliar, se mezcla en el duodeno, en la porción descendente, ¿no? Y luego pasa al yeyuno, ¿no? Y ahí se absorbe igual glucosa, fructosa, vitaminas hidrosolubles, recuerden, el ácido fólico, péptidos digeridos, ¿no? Se va absorbiendo en el yeyuno. Y no hay un límite anatómico entre el yeyuno y el ilium, ¿no? No hay una estructura que limite específicamente cuál es, hasta dónde es el yeyuno y después empieza el ilium, ¿no? Lo que sabemos es que el ilium es la parte ya terminal. Igual el ilium puede tener una parte proximal y una parte distal, ¿no? La parte distal es la que más funcional del ilium, la que tiene bastante procesos de absorción, vitamina A, D, E y K también, las liposolubles, miren, donde se absorben en su mayoría, en el ilium, igualmente en la porción terminal, ¿no? O distal, grasas, colesterol, sales biliares, vitamina B12, ¿no? Recuerden la B12, que se tiene que unir al factor intrínseco de Castilla, ¿no? Y en el colon ya se absorbe más agua y minerales, ¿no? Agua y minerales, sodio, potasio, vitamina K, de las bacterias que se producen en el colon, producen vitamina K, esa vitamina K también se absorbe en el colon, ¿no? Y agua sobre todo en el colon, ¿no? Y finalmente se produce la heces. Todo este proceso de absorción, ¿no? Miren a través del tubo digestivo, ¿no? Miren el hilio, las vitaminas liposolubles acá, y en el yeyuno vitaminas hidrosolubles, no se olviden eso, ¿ya? Y la vitamina K que está producida por las bacterias en el colon. Entonces, cada parte, cada estructura es importante en el proceso de absorción de estos micronutrientes, ¿no? Si ya tenemos gastrectomías, vamos a tener alteración de absorción de esos micronutrientes. Si ya tenemos ileostomías o resecciones intestinales, igualmente, por anatomía vamos a tener alteraciones en la absorción de estos, ¿no? ¿Cómo se interpretan los niveles séricos de micronutrientes, no? Dice que Aspen menciona los niveles bajos no necesariamente indican déficit, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque en sí, uno puede tener bajo nivel, pero no va a tener un déficit, no va a expresarlo clínicamente, no va a tener mayor alteración, porque los procesos metabólicos son miles, ¿no? Entonces, lo que se estudia es una cadena de proceso metabólico, ¿no? Pero hay varias cadenas. Entonces, esto hasta ahora no se explica por qué, ¿no? Entonces, por eso mencionan que los niveles bajos no necesariamente indican déficit, ¿no? ¿Ya? Y además, se pueden presentar fenómenos de redistribución. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedo tener la cantidad óptima de este micronutriente o de este mineral, pero sin embargo puedo estar edematizado, puede estar en un proceso inflamatorio y se va a redistribuir, ¿no? Las concentraciones
micronutrientes a nivel de los tejidos, ¿no? Y del plasma. Entonces hay una redistribución, entonces hay un déficit, no real, sino relativo, porque sí hay la cantidad, solo que se está redistribuyendo, ¿no? La suplementación puede no aumentar niveles séricos, ¿no? No necesariamente si yo suplemento estos micronutrientes, estos oligoelementos, o estos vitaminas o minerales, cualquiera de los dos, no necesariamente la suplementación va a aumentar los niveles séricos, ¿no? Recuerden que les he mencionado que el cuerpo toma lo que necesita y no más, hasta llegar a un límite inferior, un límite superior y ahí nada más. Así yo le siga suplementando, 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 pues el organismo lo va a eliminar y solo va a tomar lo que requiere en ese momento, ¿no? Y ciertas vitaminas en altas dosis funcionan, miren, como prooxidantes, o sea, también es contraproducente la sobredosis, ¿no? O sea, tanto las dosis no adecuadas, así como las sobredosis o dosis altas, ¿no? Son perjudiciales, ¿no? Por eso algunas vitaminas en altas dosis funcionan como prooxidantes, ¿no? El mejor ejemplo que ponen ahí es el complejo B, ¿no? El complejo B, cuando una persona no tiene déficit de este complejo B, eh, y tiene un proceso oncológico oculto, digamos, podría acrecentar los procesos oncológicos del complejo B si es que esta persona no tiene un déficit, ¿no? O si la persona está sana, ¿no? Está sana, no hay ningún proceso oncológico y se suplementa con complejo B, incluso el complejo B está asociado al acné, a la resequedad de la piel, ¿no? Entonces, también sería contraproducente, ¿no? Entonces, ciertas vitaminas, por eso mencionan que las altas dosis funcionan como prooxidantes, ¿no? Condiciones que modifican los requerimientos de micronutrientes, hay muchas condiciones, muchas, van a condicionar, ¿no? La absorción de los micronutrientes, por ejemplo, el alcoholismo, el paciente alcohólico tiene déficit de, esto siempre recuerden, déficit de tiamina, ácido fólico, vitamina B6 y zinc, ¿no? El déficit de tiamina en el alcohólico, por ejemplo, ya, el alcohólico crónico estamos hablando, porque el agudo, ¿no? No se va a manifestar, el alcoholismo crónico sí, ¿no? Y para que sea alcoholismo crónico, ustedes saben que tiene que pasar bastante tiempo, bastantes años, ¿no? Y incluso llega a lo que es la encefalopatía de Wernicke, que es una patología grave de déficit de tiamina justamente en los pacientes alcohólicos, ¿no? Ya, entonces hay que usar tiamina, ácido fólico, vitamina B6, zinc en el paciente. Y los adultos mayores también tienen una condición por justamente ser adultos mayores, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos de ellos tienen la dentadura alterada, tienen alguna patología y la ingestión de estos micronutrientes va a ser insuficiente, ¿no? Los adultos mayores. Entonces, en estos está recomendado, ¿no? Así no tengan una patología de fondo por el adulto mayor, así esté aparentemente sano, hay que dar, ¿no? Hay que suplementar, ¿no? 2 meses, 3 meses, y luego medir, ¿no? Realmente medir las concentraciones de esos en plasma sanguíneo. El paciente alcohólico también requiere bastante tiamina, ácido fólico, vitamina B6 y zinc. Hay situaciones que modifican los requerimientos ya también, ¿no? De estos micronutrientes. Aquel paciente que tiene fístula, por ejemplo, ya hemos hablado de las fístulas, sobre todo de alto débito, más de 500 en 24 fístulas, o diarreas también, ¿no? Diarreas, van a requerir la suplementación de estos micronutrientes, porque tiene bastante pérdida, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, una fístula de alto débito, que es más de 500 en 24 va a perder, pues, electrolitos, potasio, sodio, potasio, ¿no? Va perdiendo, pues, sodio, calcio, se va perdiendo, porque como hay una fístula, ¿no? Se sale por ahí. Entonces ya no llega dependiendo del nivel de la fístula, ya no llega al yeyuno, ya no llega al ilion, al colon, ya no se absorbe, entonces requieren suplementación. Entonces, pero si nosotros dosamos, dependiendo del tiempo de la fístula, pues se va a presentar el déficit de estos micronutrientes, ¿no? Pacientes con diarrea, claro, una diarrea aguda de 1 o 2 días no nos va a llevar a mayor problema, ¿no?
Una diarrea crónica o una diarrea de 2, 3 días, pero un paciente crítico sí va a tener repercusión, ¿no? Pérdida del kilo, recuerden el kilotórax, ¿no? El kilo, recuerden que es de este color, ¿no? ¿Por qué se llama kilo? ¿No? Porque tiene justamente kilomicrones, ¿no? Y los kilomicrones, ¿qué son? Son moléculas que transportan triglicéridos. Y como ya les he mencionado más antes, los frascos de lípidos, de proteínas y de dextrosa, por ejemplo, dextrosa y proteínas eran translúcidos. El frasco de lípido era medio lechoso. Igualmente el kilo es así, pues tiene aspecto lechoso porque tiene bastante carga de kilomicrones, triglicéridos, ¿no? Entonces, si un paciente tiene kilotórax, ¿no? O sea, acumulación de kilo en el espacio pleural, por ejemplo, quienes tienen kilotórax, los pacientes oncológicos, ¿no? Van a tener también déficit de estos micronutrientes y esa situación lo va a llevar a que tenga, pues, ¿no? Déficit de todos estos micronutrientes, ¿no? Entonces hay que suplementar. Estados de mala absorción, todos los estados de mala absorción, ¿no? Síndrome intestino corto, colitis, todos los estados de mala absorción también requieren suplementar, ¿no? Y la insuficiencia renal con diálisis, ¿no? Ya el paciente renal que se dializa es un paciente desnutrido, no tiene vitaminosis. Por eso, incluso hay cursos o diplomados solo de la nutrición en pacientes con insuficiencia renal en diálisis, ¿no? Porque es amplio el tema, ¿no? Bastantes alteraciones hidroelectrolíticas, es difícil un poquito nutrir al paciente que está en diálisis, ¿no? Se desnutre, tienen avitaminosis, entonces hay que suplementar los micronutrientes en estos pacientes, sobre todo, ¿no? Recuerden las causas de kilotórax, ¿no? Las neoplasias, ¿no? Neoplasias son causas frecuentes de kilotórax, traumas traumáticos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sea accidentado, accidente de tránsito, politraumatizado, se ha fracturado las costillas, a veces se lesiona el conducto torácico, ustedes saben, el conducto torácico, por ahí circula el kilo, ¿no? Pues a veces se daña y justamente se produce kilotórax, ¿no? La tuberculosis también, bastante produce kilotórax, ¿no? Cirrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden, la kilotórax igual tiene este aspecto lechoso, ¿no? Y como tiene bastante carga de triglicéridos, ¿no? Entonces, en la nutrición también de esos pacientes que tienen kilotórax, se enfatiza justamente también la suplementación de módulos lipídicos, ¿no? Porque pierden lípidos a través del kilotórax, ¿no? Valoración de niveles de micronutrientes. Miren, usualmente no se miden los niveles séricos de vitaminas y oligoelementos durante las terapias nutricionales a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que va a ser programado para cirugía de apéndice, ¿no? Que vendrá por emergencia y es de corta instancia, no requiere mayor intervención nutricional. Y es joven, por ejemplo, no requiere mayor intervención, ¿no? Es más, usualmente no se dosan pues estos oligoelementos ni tampoco las vitaminas, ¿no? Versus un paciente, por ejemplo, ¿no? Crítico o un paciente que, por ejemplo, va a ser sometido a trasplante renal, por ejemplo, ¿no? El protocolo de los pacientes que van a ser sometidos a trasplante renal incluye justamente dosar vitamina B12, ácido fólico, electrolitos, fósforo, calcio, magnesio. Entonces, hay todo un plan de dosificación de estos micronutrientes en los pacientes, pero usualmente en los pacientes estables de corta estancia no se suelen dosar estos, ¿no? No se suelen, porque no lo necesitan, muchos son pacientes sanos, no tienen síndromes de mala absorción, no son desnutridos, ¿no? Pero sí, buena parte también de los pacientes hospitalizados, sobre todo adultos mayores, sí requieren la dosificación de estos, pero usualmente no se dosan porque su estancia es corta, ¿no? Y el significado de algunos de esos valores de los niveles de micronutrientes en algunos casos es incierto, ¿no? O sea, como les he mencionado, si está por debajo del valor normal, no necesariamente se asociado a un déficit, ¿no? No necesariamente. Entonces, hay mucho pan por rebanar en ese aspecto de los micronutrientes, sobre todo de todos los que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, el cromo, ¿no? El molibdeno, ¿no? No hay grandes estudios específicamente sobre esos elementos, ¿no? Entonces,
Por eso mencionamos acá que el significado de algunos de estos valores en algunos casos es incierto, ¿no? No significa mayor cosa, eh, según la literatura, si es que no tenemos estudios grandes, pues, de cuánto han medido, digamos, cuánto es la dosis de cobre en pacientes críticos, no se sabe, ¿no? En pacientes específicos críticos no se sabe. O en pacientes sometidos a cirugía de tórax, tampoco. Se sabe en general lo que se requiere, ¿no? Miren algunos términos que Aspen recomienda diferenciar siempre, porque algunas dosis, si ustedes leen artículos de nutrición hospitalaria, van a encontrar esos términos, ¿no? Ración diaria recomendada, o RDR o RDA en inglés, ¿no? Eh, Hay términos también el requerimiento promedio estimado, que es el RPE, ¿no? O el EAR en inglés. Acá se define ingestión inadecuada. Y aquí se define el límite superior de ingestión, ¿no? Por ejemplo, la ración diaria recomendada, ¿no? Que es el RDR, se refiere a aquello que satisface las necesidades del 97-98% de las personas sanas, o es la dosis mínima que se debe de consumir, ¿no? Por estudios, ¿no? Un hecho por estadística, ¿no? Han sacado esta ración diaria recomendada, y es la ración que satisface las necesidades del 97 al 98% de las personas sanas, o sea, de la mayoría. Claro, hay un 3 a 2% que se sale de esa estadística, ¿no? O se llama dosis mínima que se debe de consumir, es la ración diaria recomendada, dosis mínima que se debe consumir. Dosis máxima, en muchos casos no se sabe, ¿no? Requerimiento promedio estimado, es aquella ración que satisface las necesidades del 50% de los individuos sanos, también por estadística, ¿no? Satisface las necesidades del 50% de los individuos sanos, ¿no? Ese es el requerimiento promedio estimado, ¿no? Y de estos sí se sabe de la mayoría de micronutrientes. Lo que no se sabe justamente es, por ejemplo, en los pacientes, acá hablamos de individuos sanos, ¿no? No sabemos los valores en pacientes posquirúrgicos, por ejemplo, ¿no? O en pacientes críticos, ¿no? De tal manera que extrapolamos estos valores para dar a los pacientes críticos, a los pacientes posoperados, etcétera. Ingestión inadecuada, que significa cuando no se dispone de suficiente información para determinar los antes mencionados, el RDR y el RP, ¿no? O sea, no se dispone de suficiente información. Entonces, asumimos que hay una ingestión inadecuada, ¿no? El límite superior de ingestión es la máxima cantidad de nutrientes que pueden ser ingeridos sin probabilidades de riesgo. Ahí también hay amplia la literatura, ¿no? Entonces, siempre y cuando no produzca riesgos, ¿no? Entonces, límite superior de ingestión, ¿no? Recuerden que todo exceso también es dañino, ya les he mencionado, muchas vitaminas son prooxidantes, ¿no? Entonces, de tal manera que dar demasiado también va a ser contraproducente, ¿no? Miren el requerimiento de micronutrientes en pacientes críticamente enfermos, recomendaciones de Aspen, ¿no? Lo que recomienda, pautas generales, ¿no? No dan pautas específicas, digamos, paciente, sugiere la dosis de micronutriente, de tal micronutriente, en este paciente con falla respiratoria aguda, tipo 3, digamos. No hay esa recomendación, nos da pautas generales. Y en todo caso, lo que uno tiene que hacer es seguir esas pautas generales y examinar a los pacientes de acuerdo a su requerimiento particular, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda SPEN y la Sociedad Española? Administrar vitaminas y oligoelementos a todos los pacientes que están recibiendo terapia nutricional especializada. O sea, asume que el paciente que está con terapia nutricional especializada, Aspen asume que ya tiene cierto déficit de vitaminas y oligoelementos, incluso sin dosarlos, ¿no? Entonces es lo que recomienda, administrar vitaminas y oligoelementos a todos los pacientes que están con terapia nutricional especializada. Terapia nutricional especializada, ¿qué significa? Todos los nutrientes que les he mandado en la tabla, el uso de esos nutrientes, o NPT, ¿no? Entonces deberíamos, ¿no?, administrar. Por ejemplo, el NPT se mezcla con vitaminas, ¿no? Y los nutrientes especializados, una parte ya tienen los micronutrientes, pero hay que suplementar también vitaminas, ¿no?
Combinación entre vitaminas más minerales puede mejorar los resultados en pacientes críticos. Acá ya me pone una recomendación un poco más específica, ¿no? Podría mejorar tanto vitaminas, la suplementación de vitaminas como minerales o oligoelementos, podría mejorar resultados en los pacientes críticos, ¿no? La otra recomendación son los requerimientos de vitaminas no están tan establecidas en la nutrición artificial de los pacientes en estado crítico, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿no? ¿Cuánto requieren en este paciente crítico en específico? No se sabe. Hay pautas generales, hay niveles de estos vitaminas, micronutrientes en pacientes sanos. Entonces, casi nosotros tratamos de dar esas dosis del paciente sano, ¿no? No, pero no hay en general, pues, una tabla que me diga de todas las vitaminas liposolubles, hidrosolubles, se requieren tanto en el paciente crítico. No hay. Y algunos autores sugieren que el RDA, ¿no? Sugieren el RDA, ¿no? Que es lo mínimo que necesitamos, aunque es muy probable que estén por debajo de las necesidades de los pacientes que están bajo agresión, ¿no? Entonces también no concluyen, ASPEN en ese aspecto, ¿no? Y el suministro de tiamina, niacina, vitamina A, E y C, así como las del complejo B, se consideran esenciales, ¿no? Y acá ya está encerrando un poco, ya nos está yendo a todos los oligoelementos que hemos mencionado antes, ¿no? O todos los elementos de la tabla periódica, sino ya está seleccionando los más estudiados, los que se tiene mejor evidencia, ¿no? Para suplementar, ¿no? Por eso dice cómo se considera esencial, ¿no? La vitamina A, la niacina, tiamina, vitamina E, vitamina C, ¿no? Que son los más estudiados, se consideran esenciales, ¿no? Entonces ya vamos a pasar a vitamina D, ¿no? La vitamina D, ¿no? Él dice que la enfermedad crítica se asocia a déficit de vitamina D, ¿no? Buena cantidad de pacientes críticos, en este caso, se asocia a déficit de vitamina D, y en general en pacientes críticos se reporta una prevalencia del 50%. O sea, casi la mitad de los pacientes críticos tienen déficit de vitamina D si uno los dosa, ¿no? Porque muchos no tienen dosaje, ¿no? Y hay que suplementar. Entonces, apuntar a un nivel de 50 nanomoles por litro más o menos de nivel de vitamina D en el paciente crítico, pero no se mide vitamina D como tal, sino se mide 25 hidroxivitamina D, es lo que hay que medir, 25 hidroxivitamina D. Y la suplementación del periodo crítico recomienda más o menos de 1.500 a 2.000 unidades internacionales. Acá es 2.000, por favor, no es 20.000. Ah, no, es 2.000, ¿no? 2.000 está bien. 1.500 a 2.000 unidades internacionales por día, es lo que recomiendan los pacientes críticos. Justamente basándose en esos estudios donde se reporta que hasta el 50% requiere vitamina D, ¿no? Sin embargo, miren, acá viene la otra parte, sin embargo, no mejora resultados clínicos en los pacientes críticos, ¿no? Ahí está, ¿no? La otra parte, no mejora resultados clínicos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué voy a dar pues vitamina D si no tiene impacto en los resultados, ¿no? No mejora morbilidad, mortalidad. Pero cuando hacen los estudios, ustedes saben, hay un resultado que sí podría beneficiarse, ¿no? Pero al compararse con el estándar, no hay una diferencia significativa, a eso se refiere, ¿no? Entonces sí, eventualmente podría ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes críticos tienen déficit de vitamina D, además que sabemos que las funciones de la vitamina D son vastas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esta es la otra parte, sin embargo, no mejora resultados clínicos en los pacientes críticos, ¿no? Recuerda la vitamina D, una vez que se absorbe el tubo digestivo, hay una absorción en el intestino delgado, ¿no? De las fuentes dietéticas. Imagínense que este puede ser un paciente crítico, no un paciente estable, sino crítico, que esté con sonda. Por la sonda se pasa el nutriente, ¿no? Y ese nutriente especial tiene vitamina D, ¿no? Se absorbe el intestino delgado, ¿no? Pasa ¿no? La vitamina de la sangre, luego hay una hidroxilación, la primera hidroxilación sucede en el hígado, ¿no? Y en el paciente estable o en la persona sana, entre comillas, ¿no? La radiación solar UV, recuerden que estimula la producción de vitamina D, ¿no? Específicamente el 7-deshidrocolesterol en la piel, y esta molécula se convierte finalmente en vitamina D, ¿no? Ya, entonces la vitamina D en pacientes clínicos, recuerden, ahí no mejora resultados clínicos en los pacientes clínicos, sin embargo, sí se sugiere, ¿no? Sugiere eh, suplementar esas dosis de 1.500 a 2.000 unidades por día, internacionales por día,
¿Por qué? Porque hay buena cantidad, hasta el 50% de esos pacientes críticos tienen déficit, ¿no? Vitamina C también bastante harto estudiado en pacientes críticos, sobre todo en pacientes sépticos, ¿ya? La deficiencia de vitamina C en pacientes críticos puede ser causada por una ingesta insuficiente, ¿no? Un consumo agudo debido al estrés oxidativo, o sea, el estrés oxidativo del paciente crítico consume vitamina C, o a un aumento de la pérdida de la vitamina C, ¿no? Las concentraciones bajas de esta vitamina C se asocian con inflamación, gravedad de la disfunción orgánica y mortalidad, ¿no? Acá sí han estudiado, ¿no? O sea, hay artículos donde han estudiado vitamina C y han comparado la morbimortalidad y sí ha disminuido, digamos, mortalidad en algunos pacientes específicos, pero cuando uno saca la curva, igual, pues, la diferencia no es significativa, ¿no? Pero, y Aspe menciona, las concentraciones plasmáticas bajas sí se asocian, las concentraciones plasmáticas bajas, ¿no? Se asocian con inflamación y mayor mortalidad, o sea, las concentraciones bajas. Por eso, Aspen toma estos estudios para sugerir también la suplementación, al igual que la vitamina D, ¿no? Recuerden que la vitamina C es un antioxidante soluble en agua, cofactor enzimático de varias enzimas. Cofactor enzimático, vitamina C, con C, cofactor enzimático. Recuerden eso, ¿ya? Normal, más de 23 unidades, moles por litro, ¿no? Micromoles por litro, perdón. Micromoles, este U es micromoles por litro, ¿no? O 0,40 miligramos por decilitro. Esto otra vez en individuos sanos. ¿Y cuánto es en pacientes críticos? No hay pocos estudios. ¿Cuánto es en pacientes posoperados de cirugía de abdomen? ¿Cuánto es el nivel de posoperados de cirugía de tórax? No, no hay mayores datos, ¿no? En pacientes críticos, el metabolismo de la vitamina C podría alterarse, puede alterarse, ¿no? El estrés oxidativo induce la expresión de transportador de vitamina C en las células. Y recuerden que la vitamina C también es antioxidante y limita la liberación de radicales libres, al igual que el selenio, ¿no? Igual también el zinc, ¿no? Vitamina C y selenio, bastante tienen propiedades antioxidantes, ¿no? Por eso habrán visto, ¿no? Hay personal de salud que se dedica a administrar vitamina C, ¿no? Incluso en casas, ¿no? Hasta creo que cuando uno va a los salones de belleza les ofrecen vitamina C, ¿no? Endovenoso, ¿no? Entonces, justamente porque es un antioxidante, ¿no? Pero no hay evidencia, o sea, no hay estudios concluyentes respecto a esto, ¿no? Y en pacientes críticos se agarran de esta aseveración, ¿no? Que las concentraciones bajas sí se asocian a morbimortalidad en pacientes críticos. Miren, enzimas que requieren vitamina C como cofactor enzimático en mamíferos, ¿no? Tanto la cantidad de monoxigenasas, dioxigenasas, toda la cantidad de enzimas que tienen como cofactor enzimático la vitamina C, ¿no? Ahí está en la ingesta diaria recomendada, ¿no? Ingesta diaria recomendada para la vitamina C por edades, en etapas de vida, miren, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? Varones y mujeres, miren, en el embarazo, ¿no? Acá faltan estudios concluyentes, ¿no? Embarazo y periodo de lactancia. En los adultos, ¿no? Adultos 19 años a más, ¿no? 90 miligramos por día en varones, 75 miligramos por día en mujeres, ¿no? Entonces esas dosis, esos valores de ingestión diaria recomendada también es a través de estudios, ¿no? Es como los controles CRED, las curvas de controles CRED, ¿no? Esas curvas son de acuerdo a esa población específica donde se ha estudiado, ¿no? Y acá en el Perú, por ejemplo, no tenemos tablas de crecimiento propias de nuestra zona, ¿no? De Cusco, por ejemplo, o del Perú, ¿no? Entonces, igual estamos también, por ejemplo, en los niveles de hierro, ¿no? Los niveles de hierro, muchos se trabajan con valores de nivel de hierro de extranjeros, ¿no? Más no así acá no tenemos valores exactos de la población peruana, ¿no? Mucho menos en Cusco tampoco. Claro, hay un factor de corrección por la altura, pero eso también, ese factor de corrección también surge de estudios, ¿no? Entonces, muchos de esos valores también se extrapolan a la población peruana, ¿no? Entonces, ahí están las recomendaciones, ¿no? Las dosis, ¿no? En los adultos hay que recordar, ¿no? La vitamina C, 90 miligramos por día en varones,
y 75 miligramos por día en mujeres, ¿ya? Miren, aquí está un estudio, impacto de la administración de vitamina C en el pronóstico de pacientes con choque séptico y sepsis severa, ¿no? Acá ya hay una patología de por medio, estamos hablando de shock séptico y sepsis severa, ¿no? Severa, administración de vitamina C, ¿no? No el primer día, el segundo día, el tercer día, ¿no? El que tiene unas líneas entrecortadas es sin vitamina C, miren, ¿no? Los puntitos ¿no? Con vitamina C, ¿no? Sin vitamina C, con vitamina C, ¿no? Puntuación promedio día de la escala de Apache, ¿no? La escala de Apache, recuerden que es una escala para evaluar mortalidad en el paciente crítico, en este caso en pacientes con sepsis severa y shock séptico, ¿no? Entonces, el Apache 2 es como una puntuación, son varios ítems, ¿no? Varios ítems que van a medir la y mortalidad de los pacientes críticos, ¿no? Entonces, tiene un puntaje. Mientras mayor puntaje tenga el Apache, mayor mortalidad de este paciente en específico. Mientras menos Apache de puntaje, menor mortalidad de este paciente crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta curva que está yendo hacia abajo de un valor mayor a un valor menor. Por ejemplo, han iniciado con estos pacientes con un Apache de 29.6, luego han administrado vitamina C, ¿no? Vitamina C, y han terminado con un Apache de 22.5. Entonces, teóricamente, sí tendría un impacto la administración de vitamina C. Claro que en el transcurso de esta baja, ¿no? Son números nomás, ¿no? Pero hay muchos acá, muchos factores intervinientes, ¿no? Porque ahí puede haber la misma patología del individuo, puede ser si el paciente antes ya tenía vitaminosis o déficit de vitamina C, por ejemplo. Hay muchas variables intervinientes, pero en general, ¿no? Con vitamina C el Apache disminuyó al tercer día, ¿no? El valor, ¿no? Empezó con 29 y ahora con 22, ¿no? Y sin vitamina C, miren, el paciente que entra con 27 de Apache, ¿no? Termina con 28, o sea, casi más o menos un punto más del valor para predecir mortalidad. Entonces, aumenta el puntaje sin vitaminas, es lo que me dice este artículo, ¿no? Ahí está, miren, han comparado placebo, ¿no? ¿No? Placebo versus, acá es low, es baja cantidad de ácido ascórbico, acá alta cantidad de ácido ascórbico, miren las curvas como van variando, ¿no? Ya el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? Y acá, miren, el SOFA, acá, céntrense en este gráfico del lado derecho, el SOFA también es otra, otro sistema de valorar la gravedad, la morbimortalidad del paciente crítico, ¿no? Entonces, se toma un SOFA inicial y un SOFA final, ¿no? ¿Con cuánto de SOFA ingresa el paciente el día 1 a la UCI? ¿Y con cuánto sale el día 7, por ejemplo? ¿O cuánto es el SOFA el día 2 o el día 3, ¿no? De acuerdo a eso, mientras más puntaje tenga, también tiene mayor mortalidad, ¿no? Entonces, miren, acá en la curva, en la línea roja, ¿no? Dosis altas de vitamina C o de ácido ascórbico ha impactado bastante en la disminución del puntaje del SOFA en el tiempo, ¿no? Comparada con los demás, ¿no? Con los que recibieron baja dosis de ácido ascórbico o con el placebo, ¿no? Entonces, viendo las tablas, sí ayuda en conclusión, en pacientes en específico, en este caso, con shock séptico y sepsis severa, ¿no? Habría que leer bien, bien el paper, ¿no? ¿Qué criterios han tomado de sepsis severa, de shock séptico, con cuánto de noradrenalina han estado, y encajar qué tipo de pacientes han tenido, ¿no? Todo eso. Pero concluyen que, en general, la administración de ácido ascórbico disminuye el puntaje de Apache al día 3 y disminuye el puntaje del SOFA a las 96 horas. Por lo tanto, podría mejorar la morbimortalidad de estos pacientes o disminuir su morbimortalidad, ¿ya? Entonces, varios ensayos que utilizaron una dosis de represión, o sea, 0.5 a 0.3 gramos por día, informaron una mejor recuperación de la insuficiencia orgánica o de la disfunción orgánica, ¿ya? Eso es 0.3 a 0.5, ¿ya? Sin embargo, faltan algunos estudios para llegar a conclusiones significativas, ¿no?
A veces también ponen 5 gramos, 0,5 gramos por día en algunos pacientes sanos, ¿no? Entonces, pacientes sanos, hay también estudios, ¿no? Pero en el paciente sano hay otras medidas, ¿no? Para ver el impacto de la administración de vitamina C. En este caso han tomado el puntaje de Apache y de SOFA en pacientes con shock séptico y sepsis severa. Tiamina, tiamina es otro micronutriente. Ya, entonces chicos, nos vamos a quedar acá en tiamina porque yo tengo turno en el seguro, entonces entro a las 7, ¿ya? Entonces ya nos vamos a quedar acá y continuamos el jueves o el viernes, lo vamos a coordinar con Emil. Ya, dame un ratito. Ya, hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Dudas, preguntas, no tengan miedo, pregunten nomás, dudas del tema que hemos desarrollado. Ya, no hay preguntas, no habiendo preguntas, no hay dudas. En el jueves o viernes avanzamos en él, coordinamos, ¿ya? Listo, entonces, buen fin de